Antes de iniciar nuestro deep dive, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Comencemos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de los robots humanoides ágiles. Esos que se mueven con una destreza que ya quisiéramos muchos. Totalmente. Y lo interesante es que lograr esa agilidad no es nada fácil. De hecho, uno de los mayores desafíos en robótica es hacer que un robot se mueva con la misma fluidez que un humano. ¿Y por qué es tan difícil? A simple vista pareciera que solo se trata de programarlos para que imiten los movimientos, ¿no? Pues no es tan sencillo. Imagínate que estás entrenando para una maratón, pero lo haces en una cámara de gravedad cero. Tu cuerpo se acostumbra a esas condiciones, pero a llegar a la Tierra. La historia es completamente diferente. Con los robots pasa algo similar. Las simulaciones por computadora no reflejan fielmente la física del mundo real. Entiendo. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar a esos robots y lograr que se muevan con naturalidad en nuestro mundo? Buena pregunta. Justamente para eso se creó ASAP, un enfoque que utiliza inteligencia artificial para conectar el mundo virtual de la simulación con el mundo real. Es como si tuviéramos un entrenador personal para el robot que le ayuda a ajustar sus movimientos a las condiciones reales. Me gusta la analogía del entrenador personal. ¿Y qué tipo de resultados se han logrado con ASAP? ¿De verdad los robots pueden moverse como humanos? Los resultados son sorprendentes. Estamos hablando de robots que pueden imitar el salto de Cristiano Ronaldo, la aceleración del silencer de LeBron James e incluso el tiro en suspensión de Kobe Bryant. Y ojo, no son movimientos preprogramados. El robot realmente está aprendiendo a observar y replicar los movimientos de los humanos. Eso sí que es impresionante. Ujú. ¿Y cómo funciona exactamente este proceso de aprendizaje? Es como si el robot viera videos de deportistas y los copiara. Exacto. ASAP trabaja en dos etapas. Primero se entrena al robot en un simulador utilizando datos de movimiento humano. Para esto se utiliza un software llamado TRAM, que convierte videos de humanos en movimientos 3D que el robot puede entender. Es como si el robot estuviera estudiando un manual de movimientos humanos. Interesante. Entonces el robot aprende los movimientos en un ambiente virtual. Pero ¿cómo se asegura que esos movimientos funcionen en el mundo real donde la gravedad, la ficción y otros factores entran en juego? Ahí es donde entra la segunda etapa de ACP. Después del entrenamiento virtual, el robot se enfrenta al mundo real. Y aquí es donde se pone interesante. Se utiliza un modelo de acción delta para ajustar los movimientos del robot. Este modelo actúa como un corrector, haciendo pequeños ajustes para que los movimientos que aprendió en el simulador se adapten a las condiciones del mundo real. Entonces es como si el modelo de acción delta estuviera traduciendo los movimientos del simulador al mundo real. Exactamente. El modelo de acción delta es la clave para que el robot pueda aplicar lo que aprendió en la simulación a un entorno con física real. Suena aquí es una solución bastante ingeniosa, ¿Qué? pero me imagino que no todo es perfecto. Hay algunas limitaciones con este enfoque. ¿Qué desafíos tuvieron que superar los investigadores? Claro, como cualquier tecnología en desarrollo ACP, también tiene sus retos. Uno de ellos es el riesgo de sobrecalentamiento de los motores en los robots. Imagina que le pides al robot que haga el salto de Cristiano Ronaldo una y otra vez. Los motores van a sufrir. Tiene sentido. Forzar movimientos tan exigentes seguramente tiene un costo. ¿Y hay alguna otra limitación importante? Sí, otro desafío es la dependencia de sistemas de captura de movimiento para recopilar los datos de entrenamiento. Por ahora, esto limita el entrenamiento de los robots a entornos controlados donde se puedan instalar estos sistemas. Ya veo. A pesar de estas limitaciones, me parece que los resultados de ASAP son realmente prometedores. ¿Podría resumir el impacto de ASAP y lo que significa para el futuro de la robótica? Sin duda, ASAP representa un avance significativo en la robótica. Reduce considerablemente los errores en el seguimiento del movimiento, permitiendo a los robots realizar movimientos complejos en el mundo real. Esto abre un abanico de posibilidades en campos como la industria, la medicina e incluso el entretenimiento. Imagina robots que puedan colaborar con humanos en tareas que requieren precisión y agilidad, o robots que puedan brindar asistencia a personas con movilidad reducida. Retomando nuestra conversación sobre robots ágiles, la última vez nos quedamos hablando de cómo ASAP está abriendo un camino para robots más hábiles en el mundo real. Exacto, y mencionaste que habían puesto a prueba a SAP en diferentes escenarios para ver qué tan bien funcionaba. ¿Podías contarme más sobre esas pruebas y los resultados que obtuvieron? Me intriga saber cómo se desempeñó ASAP en la práctica. Claro que sí. Para evaluar a SAPI, los investigadores lo probaron en 3 escenarios distintos. Primero transfiriendo lo aprendido en IsaGym a IsaXim, luego de IsaGym a Genesis. Y finalmente de IsaGym al robot humanoide de Unitree G1 en el mundo real. Un momento, ¿podrías explicar brevemente qué son IsaGym, IsaXim y Genesis? Para aquellos que no estamos tan familiarizados con el mundo de la simulación robótica. Por supuesto. IsaGym, IsaXim y Genesis son simuladores de robots, como videojuegos pero para entrenar robots. Permiten a los investigadores probar algoritmos de control en un entorno virtual.
Cada uno tiene sus propias características y complejidades, lo que los convierte en campos de prueba ideales para evaluar la capacidad de ASAP de adaptarse a diferentes entornos. Gracias por la aclaración. Entonces, ¿cómo le fue a SAPI en esos escenarios de prueba? ¿Realmente logró transferir sus habilidades de la simulación al mundo real? Los resultados fueron muy positivos. En cada escenario, ASAP superó a los métodos tradicionales. Se observó una reducción significativa en los errores de seguimiento del movimiento, lo que indica que los robots controlados por ASAP imitaron los movimientos humanos con mucha mayor precisión. Suena prometedor. ¿Podrías darme algunos ejemplos concretos de los resultados? Digamos en la prueba con el robot Unitree G1 en el mundo real, que también se desempeñó ahí. En las pruebas con el Unitree G1, ASAP logró reducir los errores de seguimiento del movimiento hasta un 52.7%, en comparación con los métodos que no usaban ASAP. Esto significa que el robot pudo realizar movimientos mucho más fluidos y precisos en el mundo real gracias a ASAP. Un 52.7% es una mejora increíble. ¿Y qué tipo de movimientos se probaron en el robot Unitree C1? ¿Eran movimientos básicos o algo más complejo? Se probaron varios movimientos, incluyendo patadas, saltos hacia adelante, y movimientos que requerían equilibrio en un solo pie. ASAP demostró ser efectivo en la transferencia de todos estos movimientos al mundo real. Es realmente fascinante ver cómo ASAP está cerrando la brecha entre la simulación y la realidad. Parece que estamos cada vez más cerca de tener robots que se muevan con la misma gracia y precisión que un humano. Pero ¿qué hay de las limitaciones? Mencionaste algunas en la parte anterior, como el sobrecalentamiento de los motores. ¿Hubo algún otro desafío que enfrentaron los investigadores al implementar ASAP? Sí, además del sobrecalentamiento, la dependencia de los sistemas de captura de movimiento para la recopilación de datos también es una limitación importante. Esto restringe la aplicación de ASMA a entornos controlados donde se puedan instalar estos sistemas. Imagina que queremos que un robot aprenda a navegar por un bosque o una ciudad. Instalar sistemas de captura de movimiento en esos entornos sería muy complicado. Claro, eso limita bastante las posibilidades de entrenamiento. ¿Se está trabajando en alguna solución para este problema? ¿Hay alguna forma de que los robots puedan aprender sin depender de estos sistemas? Sí, de hecho los investigadores ya están explorando alternativas para eliminar la dependencia de los sistemas de captura de movimiento. Una de las líneas de investigación más prometedoras es el aprendizaje autosupervisado. La idea es que el robot pueda aprender directamente de sus propias experiencias en el mundo real, sin necesidad de datos proporcionados por un sistema externo. Eso suena muy interesante. ¿Podrías explicar un poco más cómo funcionaría el aprendizaje autosupervisado en este contexto? Imagina que el robot está explorando un entorno por tu cuenta. A medida que se mueve e interactúa con el entorno, recopila información a través de sus sensores, cámaras, sensores táctiles, etc. Con el aprendizaje autosupervisado, el robot puede usar esa información para aprender a predecir las consecuencias de sus propias acciones, sin necesidad de que un humano le diga que es correcto o incorrecto. Es como si el robot estuviera aprendiendo por su cuenta a través de la experiencia, como un niño pequeño que explora el mundo. Exactamente. La idea es que el robot pueda construir su propia comprensión del mundo a través de la experiencia y luego usar ese conocimiento para guiar sus acciones. Es una idea fascinante con un potencial enorme. Si se logra implementar con éxito, podría revolucionar la forma en que los robots aprenden y se adaptan al mundo real. Pero volviendo a HISAP, me intriga saber más sobre cómo funciona el proceso de entrenamiento del modelo de acción Delta. ¿Podrías explicarlo con un poco más de detalle? Con gusto. El modelo de acción Delta se entrena utilizando un algoritmo de aprendizaje por refuerzo, similar al que se usa para entrenar la política de seguimiento del movimiento. La diferencia es que en este caso, la recompensa se basa en la capacidad del modelo para minimizar la diferencia entre el estado simulado del robot y su estado real, al reproducir una trayectoria grabada del mundo real en la simulación. No estoy seguro de haber entendido completamente. ¿Podrías dar un ejemplo concreto? Claro. Imagina que tenemos un robot que realiza una serie de movimientos en el mundo real, como caminar, saltar, agacharse. Estos movimientos son grabados con un sistema de captura de movimiento. Luego reproducimos la misma serie de movimientos en el simulador, utilizando las mismas acciones que el robot realizó en el mundo real. Entiendo. Pero como la física del simulador no es perfecta, es probable que la simulación no refleje exactamente lo que ocurrió en la realidad. Exacto. Ahí es donde entra el modelo de acción Delta. Su función es predecir las correcciones que se necesitan para que el estado robot en el simulador coincida con el estado real que fue grabado. En otras palabras, el modelo aprende a ajustar la simulación para que se parezca más a la realidad. Ya veo. Entonces el modelo de acción Delta está aprendiendo a compensar las imperfecciones de la simulación. Precisamente. El modelo aprende a predecir las acciones Delta, pequeñas correcciones que se deben agregar a las acciones originales para que el estado simulado del robot se acerque lo más posible al estado real.
Es como si el modelo de acción delta estuviera afinando la simulación para que sea más precisa. Exactamente. Y gracias a esta afinación, las políticas de control que se entrenan en la simulación pueden transferirse de forma mucho más efectiva al mundo real. Suena bastante ingenioso. Pero hay algunos factores que influyen en qué tan bien funciona este modelo. ¿Qué hace que el modelo de acción delta sea más o menos efectivo? Sí, hay varios factores clave. Uno de ellos es la cantidad de datos de entrenamiento. Mientras más datos se usen para entrenar el modelo más preciso y robusto será. Piensa en un estudiante que se está preparando para un examen. Mientras más estudie, mejor irá. Con el modelo de acción delta pasa algo similar. Tiene sentido. Más datos, mejor aprendizaje. ¿Y qué hay de otros factores? Otro factor importante es la duración de las secuencias de movimiento que se usan para entrenar el modelo. A esto se le llama horizonte de entrenamiento. Un horizonte de entrenamiento más largo permite al modelo aprender a compensar las diferencias en la física que se acumulan con el tiempo. Es decir, que el modelo puede aprender a anticipar mejor las consecuencias a largo plazo de las acciones del robot. Exactamente. Y por último, el peso de la norma de acción también puede influir en el rendimiento del modelo. Este peso controla la importancia que se le da a minimizar la magnitud de las acciones delta durante el entrenamiento. ¿Y por qué es importante minimizar la magnitud de las acciones delta? Un modelo que predice correcciones muy grandes y abruptas puede generar un control inestable en el mundo real. Es como si el robot estuviera dando bandazos bruscos en lugar de realizar movimientos suaves y controlados. Ya veo. Entonces se busca que el modelo aprenda a hacer correcciones pequeñas y precisas. Exacto. Es un proceso de ajuste fino que depende de la tarea específica que se quiere que el robot realice. Esta información técnica es realmente valiosa. Ahora, antes de pasar a la siguiente parte de nuestro Deep Dive, me gustaría volver a la pregunta del impacto potencial de ASAP en el futuro de la robótica. Ya hemos hablado de algunas aplicaciones como robots industriales y de servicio, pero me gustaría explorar un poco más las posibilidades. ¿Qué otros campos podrían verse revolucionados por esta tecnología? Retomando nuestra conversación sobre ASAP y su impacto en el futuro de la robótica, la última vez nos quedamos explorando las posibilidades que abren diferentes campos. Exacto, y la verdad es que me has dejado con la mente dando vueltas pensando en todas las aplicaciones potenciales. Pero también mencionaste algo que me dejó pensando. Dijiste que ASAP no solo mejora el control robótico, sino que también nos ayuda a comprender mejor la inteligencia artificial en general. ¿Podrías profundizar en eso? Con gusto, ASAP no se limita a hacer que los robots sean más ágiles. También nos proporciona información valiosa sobre cómo conectar el mundo virtual de la simulación con el mundo real. Un desafío clave en la investigación de inteligencia artificial. ¿Y por qué es tan importante cerrar esa brecha entre la simulación y la realidad? ¿No se supone que las simulaciones son una herramienta útil para desarrollar la IA? Sí, las simulaciones son herramientas muy útiles. Permiten a los investigadores experimentar con diferentes escenarios y probar ideas rápidamente sin los costos y riesgos del mundo real. Pero aquí está el problema. Si los algoritmos que funcionan bien en una simulación no se pueden aplicar al mundo real, su utilidad se ve limitada. Entiendo. Es como si estuviéramos entrenando a un futbolista en un videojuego. Puede que domine el juego, pero eso no garantiza que sea un crack en la cancha. Exactamente. ASAP, al abordar el problema de la transferencia de la simulación a la realidad, nos acerca a la creación de algoritmos de IA más robustos y versátiles capaces de funcionar en el complejo mundo real. Eso suena a un gran avance para la IA en general. Pero ¿cómo exactamente ASAP contribuye a esa comprensión más profunda de la inteligencia artificial? Uno de los elementos clave de ASAP es el modelo de acción delta que ya hemos discutido. Este modelo aprende a predecir las correcciones necesarias para que los algoritmos de control entrenados en la simulación funcionen en el mundo real. Ya hemos hablado de eso y me parece una idea brillante. Pero ¿cómo se relaciona esto con la IA en un sentido más amplio? El modelo de acción delta puede verse como una forma de aprendizaje adaptativo, en lugar de intentar modelar el mundo real a la perfección, lo cual es una tarea titánica. ASAP se enfoca en adaptarse a las diferencias entre la simulación y la realidad. Es una estrategia mucho más eficiente. Es como si en lugar de intentar construir un mapa perfecto del mundo, le diéramos al robot una brújula y la capacidad de aprender sobre la marcha. Exactamente. Ese tipo de aprendizaje adaptativo podría ser la clave para desarrollar sistemas de IA más flexibles y robustos capaces de desenvolverse en entornos complejos y cambiantes como el mundo real. Fascinante. Entonces, ASAP no solo está revolucionando la robótica, sino que también está aportando ideas valiosas para el desarrollo de la IA en general. Así es. ASAP es un claro ejemplo de cómo la investigación en robótica puede impulsar avances significativos en otros campos como la inteligencia artificial. Ahora, antes de concluir, me gustaría retomar un tema que mencionaste antes. La posibilidad de que los robots aprendan sin depender de sistemas de captura de movimiento.
hay avances en esa área. Sí, hay líneas de investigación muy prometedoras. Una de ellas es el aprendizaje autosupervisado, donde el robot aprende directamente de sus experiencias en el mundo real sin necesidad de datos etiquetados por humanos. ¿Y cómo funcionaría eso en la práctica? Suena un poco a ciencia ficción. Imagina un robot explorando un entorno desconocido. A medida que se mueve, recopila información a través de sus sensores, cámaras, sensores táctiles, etc. Con el aprendizaje autosupervisado, el robot puede usar esa información para aprender a predecir las consecuencias de sus acciones sin necesidad de que un humano le diga qué está bien o mal. Es como si el robot estuviera aprendiendo por ensayo y error como un niño pequeño. Exacto. La idea es que el robot construya su propio modelo del mundo a través de la experiencia y lo use para guiar sus acciones. Suena a que estamos en la antesala de una nueva era en robótica, donde los robots serán capaces de aprender y adaptarse de forma autónoma. ¿Cómo se podría integrar este tipo de aprendizaje en ASAP? El aprendizaje autosupervisado podría usarse para entrenar el modelo de acción delta sin necesidad de sistemas de captura de movimiento. En lugar de depender de datos proporcionados por humanos, el modelo aprendería de las experiencias del robot en el mundo real. Eso eliminaría una de las principales limitaciones de ASAP y abriría un mundo de posibilidades. Sin duda. Y esto es solo una de las muchas direcciones que se están explorando para mejorar ASAP. El futuro de la robótica es emocionante y ASAP está liderando el camino hacia robots más ágiles, adaptables e integrados en nuestras vidas. Ha sido un viaje fascinante a través del mundo de los robots ágiles y ASAP. Gracias por compartir tu conocimiento con nosotros. Sin duda, esta información nos deja con mucho en qué pensar y con la expectativa de lo que el futuro nos depara en ese campo. El placer ha sido mío. Espero que esta inmersión en el mundo de ASAP haya sido tan inspiradora para ustedes como lo ha sido para mí.